Un placer continuar nuestro diálogo el día de hoy. Tenemos personas muy sobresalientes que hablarán con respecto a consideraciones muy importantes que son muy significativas con respecto a transferencias ilícitas y el uso de capacidades financieras nuevas. Nos gustaría iniciar el día con nuestro panel de lo que es blockchain y Bitcoin con respecto a finanzas ilícitas. Si las siguientes personas pudieran pasar, James Bogg es un co-líder de FinTech, Blockchain y criptomonedas en Kingston Spalding. Más allá, el señor Boggs está en la junta del Foro de Seguridad Parlamentaria y es un socio estratégico. Al igual que King and Spalding, ellos le brindan asesoría a los gobiernos en lo que es política pública. Muchísimas gracias, JC, por tu gran liderazgo por parte del Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad. Señor Patrick Campos, director de estrategia de Securrency. El señor Jackson Mueller, director de política y relaciones gubernamentales con Securrency. Y el señor Seth Hertling, jefe de política y relaciones gubernamentales con el Stellar Development Foundation. Caballeros, muchísimas gracias por su asesoría y será un gusto escuchar sus palabras. Les cedo la palabra. Si pueden sacar y sostener el micrófono en mano. Muy bien, buenos días a todos. Bienvenido al segundo día de nuestro foro. Fue maravilloso conectarnos con varios de ustedes en este evento. Y espero conocer a más personas conforme avance el día. Antes de iniciar aquí, primero muchísimas gracias al congresista Pittenger y a su equipo. Ha sido un foro fantástico. Es mi primera vez aquí en Panamá, así que verdaderamente aprecio la invitación. Y espero tener una muy buena sesión el día de hoy. En particular, deseo agradecer a Lucas Rojas. Ha sido fenomenal en la forma en la cual le mandé muchísimos correos en las últimas semanas y muchísimas gracias por manejar esa situación conmigo. Me llamo Jackson Mueller, como indicó el congresista director de Política y Relaciones Gubernamentales para Securrency. Y mi colega Patrick Campos va a describir seguridad. Pero antes de iniciar, me gustaría hablar sobre el tema en particular. Vamos a hablar de blockchain y Bitcoin y finanzas ilícitas. Mi papel aquí el día de hoy, luego de la gran cantidad de preguntas que le voy a hacer a nuestros panelistas para que nos contesten en la próxima hora y media, se enfoca en tecnologías emergentes y formas de valor alternativo, no solamente para mitigar, pero para facilitar lo que son las finanzas ilícitas. Esas dos palabras, mitigar y facilitar, son palabras importantes para esta discusión. Y no solamente aquí, sino en todo el mundo, diferentes gobiernos especialmente están hablando sobre estos temas y de qué manera estas formas alternativas de valor y estos sistemas subyacentes digitales y redes pueden facilitar lo que son las finanzas ilícitas, o será que los están mitigando. Vamos a entrar en esas discusiones en poco tiempo. Para darles un panorama de lo que nos vamos a enfocar, le pedí a los panelistas que nos brindaran un entendimiento inicial con respecto a lo cual estas nuevas formas de valor significa y la tecnología que está detrás de ello. Y para tener esfuerzos para que los inversionistas, consumidores y el sistema financiero para poder protegerlos y brindarles información. Vamos a hablar sobre lo que es la recepción política y las normativas a estas tecnologías y la importancia fundamental de balancear privacidad financiera y transparencia financiera
último pero no menos importante, el cómo y por qué los servicios tradicionales financieros están pensando a ver las formas de valor alternativo y esas formas de valor detrás de esta tecnología, porque ahora aceptan la tecnología y lo que significa para el futuro de las finanzas. Como moderador, no se suponía que debería hablar tanto. Voy a detenerme aquí. Pero sin retrasar nuestro panel, voy a permitir que los panelistas se presenten. Así que voy a iniciar con usted, señor JC. Gracias, Jackson. Es un placer estar aquí y de hecho me ha gustado conocer a tantas personas en los últimos días y he aprendido mucho y espero que ustedes también aprendan algo. Como el congresista habló, soy JC Boggs por parte de la oficina de King and Spalding. Tenemos 22 oficinas en todo el mundo. Trabajamos en asesoría. Es un placer estar aquí en lo que es la Junta Directiva en el Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad. Es un placer estar aquí durante COVID y la pandemia. Para nosotros, en vez de trabajar menos, trabajamos más. 22 webinarios en los últimos 15 meses. Vine a Washington al final de los 80, principios de los 1990, trabajando con el Senado de Estados Unidos en lo que es el Comité de Banca. He trabajado con bancas tradicionales y transicionar a lo que hemos hablado en criptomonedas. Buenos días, soy el señor Seth Herline, jefe de política y relaciones gubernamentales con el Stellar Development Foundation, que están enfocados en el espacio de blockchain. Es mi primera vez a Panamá en foros de inteligencia y seguridad. Me siento muy honrado de estar aquí y espero poder hablar en blockchain. Sí, usará el micrófono, ¿cómo no? Patrick Campos, soy director de estrategia para Securrency, como ya mencionó el señor Jackson y congresista Springer. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Y hablé con el foro en una sesión virtual, pero es mi primera vez estar aquí cara a cara. Y es muy bueno estar aquí y alrededor de personas. Securrency es una infraestructura de tecnología financiera basada en blockchain. Estamos hablando sobre la siguiente generación de servicios financieros basada en el principio que hay un nivel de eficiencia en logística financiera que puede ser traída a las redes financieras para poder reducir muchas de las fricciones y costos involucrados con la tecnología. Mucho de esto tiene que ver con el costo de cumplimiento. Vemos tratar de automatizar lo que son funciones de cumplimiento para que las transacciones ocurran en tiempo real y tomar ventaja del poder de la tecnología de blockchain y los beneficios que el senador Cassidy mencionó en su presentación. Así que en eso nos hemos enfocado. Muchísimas gracias y disculpas inicialmente porque ustedes estoy seguro que en la discusión se darán cuenta. Mis preguntas son muy pesadas. Hay 3 o 4 preguntas y en cada una de mis preguntas hay preguntas. Así que le pido disculpas inicialmente a mis panelistas. Vamos a hablar un poco con respecto a dar un contexto para esta panel, que es finanzas ilícitas en blockchain y Bitcoin. Me parece que sería útil para todos en la sala. Y antes de llegar a la discusión con respecto a mitigar y facilitar, con respecto a finanzas ilícitas, es entender por qué es importante por parte de ustedes, aunque parecen similares, blockchain y el Bitcoin, es importante desde el punto de vista de políticas y el nivel regulatorio separar el activo de criptomonedas de la tecnología de blockchain. Hablando con el Stellar Development Foundation, que de hecho es fundado por Stellar Lumens, que es XLM, que es una de las 2000 criptoactivos que están disponibles en diferentes mercados. El protocolo de consensos de
Stellar es la tecnología subyacente que ayuda a la conversión a lo que es moneda fiduciaria y otro tipo de criptomonedas. Si nos ayudas a entender las distinciones entre ambos y por qué es importante que conforme los creadores de políticas y reguladores deben empezar a pensar en esto y aplicar lo que es estructuras normativas de lo que es diligencia mejorada y que deberían considerar. Gracias, Jackson. Suena como que el debate clásico es blockchain, pero no es una criptomoneda. Me tomaré un momento para contestar eso, pero antes de eso debo hacer algunas distinciones claras. Y voy a utilizar Stellar como un ejemplo para esto. Como mencioné, Stellar Development Foundation es una organización sin fines de lucro que está dedicado a inclusión financiera y acceso en todo el mundo. La forma primordial de hacer esto es al apoyar el crecimiento de la red Stellar. Stellar es un blockchain de fuente abierta que permite pagos transfronterizos como remesas que se pagan o en 3 a 5 segundos y en países donde hay un PIB muy alto que viene las remesas, pueden ver la proposición de valor de la tecnología de Stellar. Stellar hace que el sistema financiero sea más interoperable para que sea una forma de pago más eficiente, que es algo que no hemos visto antes de la tecnología de blockchain. Ahora que saben qué es Stellar y qué hace, en ninguna parte de la descripción hablé ni de lumens ni de XLM, que es lo que es nuestra criptomoneda. Aunque los lumens juegan un papel importante en el funcionamiento, ellos no son nuestro punto final. La mayor parte del valor transferido en la red Stellar es moneda fiduciaria de una moneda fiduciaria a otra. Muchas veces los lumens son intermediarios en ese intercambio para poder brindar el costo más bajo para los usuarios. Eso y seguridad de la red son las dos funciones primordiales de XML sobre Stellar. Ambas funciones funcionan perfectamente bien sin importar el precio del mercado. Así que no pasamos mucho tiempo pensando en el precio de los lumens en sí. Así que yo pienso que aquí es donde empezamos a ver una desconexión en lo que nosotros como innovadores y los que trabajamos en el espacio de blockchain vemos esta red y cómo los reguladores la ven. Me parece que esa desconexión es mientras que estamos enfocados en inclusión financiera y remesas, pues no son los temas más emocionantes en el mundo en realidad. Así que yo creo que hay una tendencia para que los reguladores y los medios se distraigan por lo que brilla más, delitos financieros, especulaciones de precio y pierdan el entendimiento del propósito y beneficio real de estas redes. Así que para un regulador hay una tendencia, una tentación a sobreestimar el riesgo potencial de daño con tecnologías bien sin entender los servicios y la gran utilidad que traen. Una de las cosas muy interesantes es de Securrency es que es agnóstico a lo que son los libros contables digitales. Cuando voy a Twitter escucho de los maximistas de Ethereum y Securrency ha tomado un enfoque muy particular en esto. ¿Y qué significa esto? Ser agnóstico de lo que es la tecnología de DLT. ¿Cuál es la diferencia primordial en estas redes alternativas que han estado aquí por ya varios años?
Y en particular para el resto de la audiencia sería importante la diferencia entre redes de permisión y redes de permiso abierto. Es la mejor forma de hacer esto. Gracias, Jackson. Me gustaría hablar de eso en el contexto de este foro. ¿Cómo es que esta nueva tecnología hace que sea más fácil o tal vez más difícil, atrae actividades ilícitas en las redes financieras? Y una de las cosas del blockchain es que es un DLT inmutable. Una vez algo que está registrado es inmutable, no se puede cambiar. Eso es un cambio que llamamos cambio de estado en lo que es la capa del protocolo en sí. Si lo pensamos en ese contexto, con un registro inmutable, tienes una mejor forma de tal vez supervisión, ya que no tengo otra palabra. Lo que falta aquí es identidad. Hay un cierto nivel de anonimidad en las redes. Puedes ver que las cosas están ocurriendo. Sin embargo, no necesariamente sabes quién está haciendo estas cosas. Y allí está la polémica. Hay que balancear, trabajar en proteger a la sociedad y a los ciudadanos y disminuir el comportamiento ilícito, pero a la vez hay que proteger la privacidad y la libertad de los seres humanos. Ahora tu pregunta específicamente, Jackson, y no quiero ponerme demasiado técnico, pero esa capa de protocolo de blockchain es una línea base de actividad. Lo que puedes hacer que por encima de esto puedes poner apps, aplicaciones. Nivel uno es protocolo, nivel 2 o la capa 2 es otra capa que acelera la red y nosotros estamos en la capa 3. La capa 3 significa que podemos interconectarnos en estas redes de blockchain con los sistemas ya antiguos para que interoperen y hablen entre sí. Hace también algo que es muy importante para este foro, que permite, y hemos trabajado con el Stellar Development Foundation sobre esto, en hacer lo que es un respaldo de valor, donde hay una transacción ilícita, y es algo muy importante en las redes financieras con respecto a permiso o ser permisionista. Es una pregunta muy clásica. Libertad e innovación y seguridad y la integridad de los mercados. Así que no son fronteras, es hacer un balance en una red de permiso. Es circuito cerrado, hay muchísimo control, pero hay mucho menos innovación dentro de ello. En teoría hay muchísimo más cumplimiento debido al nivel de control que tienes, pero hay que restringir el acceso para poder hacerlo. Para un DLT como Stellar público, tienes muchísima más innovación porque es una red abierta, es fácil de accesarla y puedes innovar de esa capa de protocolo. Y eso es lo que se ve sobre Stellar y Ethereum. Ves una explosión de innovación alrededor de ellas, que es la fortaleza de este espacio. La pregunta es, si yo permito esa innovación y ese acceso también, lo hago, pero a expensas de seguridad e integridad del mercado. Nuestra respuesta a esa pregunta es no. Llevamos tiempo construyendo esto, en particular un sistema que tiene una capa por encima de las otras capas para tener integridad de mercado. Tenemos la capa de cumplimiento sin rezagarnos en la innovación y en el acceso. Así que nosotros de hecho pensamos que solamente hay ciertas circunstancias en particular donde yo pienso lo que es un registro contable distribuido sería preferible a un blockchain. Ahora quiero enfocarme un poquito más en lo que es la reacción del sistema regulatorio y de políticas. En los últimos 2 años en particular han trabajado muchísimo en esto, pero me parece que todos o cada quien tiene su propio informe. ¿Qué hay en las criptomonedas
y en la tecnología de registros contables distribuidas, DLT. ¿Y por qué deberían reaccionar? ¿Y de qué maneras están reaccionando? Muy buena pregunta. Yo soy un poco anticuado. Cuando regulas algo, legislas sobre algo, los que crean las políticas o los reguladores deberían entender lo que están tratando de regular o lo que quieren legislar. No siempre es el caso. Esta es una tecnología todavía nueva, lleva 10, 11 años, pasó de 0 a 2 trillones en esos 10 o 11 años. Crecimiento rápido. Pero las personas están tratando de entender lo que es, qué estamos regulando y por qué lo estamos regulando. Blockchain es la Internet 2.0, 3.0, si lo quieres pensar así. La Internet en sí es solamente la transmisión, transmite información y transmite valor. Bitcoin o las criptomonedas es un tipo de esa capacidad de blockchain o cadena de robots concatenados. Esto permite que sea un sistema de pago más eficiente y más seguro. ¿En realidad es dinero o de qué se trata esto? Yo pienso que hay una parábola india del hombre, 6 hombres ciegos que tocan un elefante para entender lo que es. Nunca habían visto un elefante y obviamente son ciegos y como no saben qué es un elefante, un ciego toca una piedra y dice, no, es un árbol. Otro toca la oreja y dice, no, es un abanico. El otro toca la cola del elefante y dice, no, ese es un pincel. O es una soga. Y así sigue la parábola. En los Estados Unidos, los reguladores tienen un enfoque muy similar a esta parábola. La Comisión de Trading ha indicado que las criptomonedas son lo que son un bien y el IRS dice que es un activo de un security, una seguridad. El marco regulatorio no está claro porque todos entienden algo diferente. Así que cada país tiene una perspectiva diferente con respecto a lo que es este activo, esta tecnología. Así que ha sido normativas aplicadas diferentes. Las compañías deberían asegurarse que tenemos un mejor marco regulatorio. Como dijo Patrick, tratar de encontrar el balance correcto. Algunos países, los países africanos, ellos simplemente han baneado las criptomonedas. Tal vez no es la mejor manera y Colombia también. Otros los promueven sin normativa, una normativa muy laxa o que sus propios gobiernos tengan un CBDC, que es una moneda digital de un banco central. El gobierno está entre ellos tratando de encontrar el balance correcto entre innovación y regulación. Como primer paso, tal vez no necesitan reglas nuevas, pero reglas existentes a la tecnología nueva. Me parece que el 80-90% de las veces eso funciona, pero cuando vemos lo que es AML y las leyes de conoce tu cliente y lo que es leyes de CFT y leyes de sanciones y de seguridad y aplicar todas estas leyes ya existentes y este marco existente a la tecnología nueva. Un enfoque más a lo que es innovación. I think this whole area needs. Así que me parece que necesitamos más guías o una mejor dirección con los creadores de normativas y políticas para normalizar esto. Por parte del negocio, PayPal ha entrado en el negocio con 22 millones de clientes para remesas. Significa que es más fácil para las personas que utilizan PayPal como método de pago que entren al mercado de las criptomonedas. La OCC, que es el regulador de bancos en Washington, el año pasado o el verano pasado,
indicó que los bancos nacionales pueden tener una custodia de unas criptomonedas y está normalizado en 6 estados y Texas ahora también en algunas instituciones de licencia estatal. En otros casos, lo que funciona en el mundo análogo no funciona en el mundo digital. Cuando hablé con el Consejo del Comité Bancario en 1994, la tecnología en ese momento creo que eran las máquinas de ATM o cajeros y ahora las personas simplemente ya casi no usan efectivo del cajero, utilizan tarjetas de crédito, usan Apple Pay o algo similar. Ya se utiliza muy poco efectivo. En ese momento teníamos máquinas de fax y escaneadores y de esa manera transmitíamos la información. Ahora con las computadoras tuvimos que crear leyes nuevas, aprobar nuevas leyes y debemos pensar esto para las criptomonedas, para lo que es la firma electrónica de las personas. Tenemos una acta de firma electrónica, de información electrónica y ahora ya uno puede firmar un documento digital sin levantarte para enviarlo por fax. Así que tal vez debemos tener nuevas leyes que deben ser promulgadas o adoptadas, pero aliento a los reguladores, los que crean políticas y normativas que entiendan la tecnología primero antes de crear una legislación sobre ella. Para nuestra audiencia, y JC mencionó muchísimos desarrollos que están ocurriendo en los Estados Unidos en este momento a nivel federal y a nivel estatal, pero no solamente en los Estados Unidos. Hay muchos desarrollos en todo el mundo con respecto a desarrollar estos criptoactivos, no solamente regímenes de regulatorios y normativas. Algo interesante es lo que está ocurriendo en Europa, los mercados y criptomonedas y el marco en Reino Unido, ellos tienen su propio marco de criptomonedas. Australia también está pasando a un marco de criptomonedas, pensamos que tal vez para el final de este año y varias otras jurisdicciones ADGM en lo que es su marco de activos virtuales. Hay muchos marcos que están en desarrollo en ese momento, porque cuando pensamos en la Unión Europea y escuché una conversación previa en lo que es la Comité de Economía, tiene más de 1.100 enmiendas para el mercado de criptomonedas. Estas son sus propuestas, así que todavía falta mucho por hacer. Hay muchísima discusión, pero hay un desarrollo muy interesante que no solamente ocurre dentro de los Estados Unidos, pero globalmente. JC, quiero tomar el comentario que usted ha hecho y quiero pasar a lo que yo estaba mencionando previo y hablar sobre mitigación y facilitación y cómo estas tecnologías no solamente mitigan lo que es finanzas ilícitas en este espacio, pero también lo facilitan. Lo que me parece inteligente es para utilizar a los Estados Unidos como ejemplo. em, Tenemos en la industria que han estado hablando de cómo la tecnología subyacente que apoya esos criptoactivos y el mercado de criptoactivos en general, cómo trae transparencia a los mercados en sí. Y a la vez lo que escuchamos en Estados Unidos y en todo el mundo en diferentes discusiones es que estas tecnologías solamente facilitan lo que son las finanzas ilícitas al final del día. Tecnología emergente promueve a que los malhechores puedan trabajar y desestabilizar lo que son ecosistemas financieros estables. Me parece que tenemos un contraste. La industria dice una cosa y los que crean políticas dicen lo opuesto. Me gustaría escuchar del panel. Quiero iniciar con usted, señor Seth. ¿Quién está en lo correcto en esta discusión y quién está equivocado? ¿Y hay una respuesta correcta en todo esto y una equivocada en esto? ¿Qué es lo que nos está diciendo que debe ser considerado? Así que Seth, voy a iniciar contigo y Patrick y JC, entonces pueden entrar. En verdad voy a evitar contestar a su pregunta. Voy a dejarlo a JC y a Patrick que lo contestan. Pero antes de eso quiero
establecer un poco el escenario con algunos hechos y datos. Una de las empresas de analítica de blockchain, uno de los principales, es una que se llama Chainalysis. Tiene varios contratos con diferentes agencias federales de los Estados Unidos. Y ellos publican todos los años un informe de delitos, criptodelitos. Y ellos en el último reporte dijeron que un tercio de las transacciones con criptomonedas incluyeron algún actividad delictivo. Disculpa, de hecho es un tercio de 1%, muy pequeño porcentaje. Es decir, que cualquier persona que sugiere que la criptomoneda se utiliza principalmente para lavado de dinero, esa persona no tiene la información correcta. No hay datos que apoyen ese concepto y se puede extrapolar un poquito más porque ese tercio de un porcentaje de las transacciones en criptomonedas que estuvieron ilícitas incluyeron todas las maneras, las diferentes maneras que se puede cometer un delito financiero. La gran mayoría de esos delitos representados en ese tercio de un porcentaje fueron como delitos de pirámide, esquemas de pirámide o otras cosas así comunes que no son buenos, pero tampoco son parte de lo que estamos conversando el día de hoy. Muy pequeño porcentaje de esas transacciones son financiamiento de terrorismo o blanqueo de capitales. No lo digo para sugerir que tenemos que ignorarlo o que no es un problema legítimo, pero sí quiero empujar un poco en contra de ese concepto, esa reacción que hemos visto de diferentes de diferentes personas involucradas en crear políticas. Basado en los datos que estamos viendo, es una respuesta no proporcional al problema. Yo quiero responder a eso rápidamente. Menos de 1%, menos de la mitad de 1%, pero las actividades ilícitas en la economía en total, en moneda fiduciaria, monedas tradicionales, es entre 3 y 4%, mucho más. Yo quiero decir algo aquí también. Comienzo con esa premisa. En un foro previo había dicho lo mismo y quiero repetirlo. Vamos a asegurar cuando hablamos de política relacionada con criptomonedas o blockchain, que la política que estamos describiendo es la política a lo que referimos. ¿Qué quiere decir con eso? Yo he observado que si tienen algún otro problema con criptomonedas, por ejemplo, es una amenaza a la política monetaria. Entonces uno puede decir, bueno, se usa para financiar terroristas y está diciendo que lo vamos a enfrentar por ese problema y no por el problema real que estamos viendo, que afecta a la política monetaria, la política fiscal del país. Entonces, ¿qué quiero decir? Número uno, no hay que botar el bebé con el agua. Estamos haciendo mucha innovación en este espacio. En el país donde usted esté, si están evitando innovación en su país, no están destruyendo la innovación global, están evitando que su país entre a esa innovación. Los países serios no tienen ese conflicto de si las monedas digitales van a formar parte de su infraestructura serio. O sea, no tienen ninguna pregunta. En China no tienen ninguna duda. Ellos están construyendo sistemas de blockchain para integrar con su moneda digital. La manera de decir, bueno, eso es malo, así que vamos a meterlo en el closet, vamos a esconderlo, no se puede hacer. Pero sí aseguro que la comunidad
de cripto, la comunidad de blockchain, las personas que están muy conectadas en las preguntas de financiamiento ilícita y actividades maliciosas. O sea, es verdad. Y se ha dicho en ese foro que la manera de trasladar valor enorme entre fronteras rápidamente es una cuestión seria que tenemos que considerar. Pero ¿cómo se logra? Yo diría que adelantar ese impulso que está empujando la innovación es la manera. Es decir, mucha innovación demuestra que las personas han reconocido que hay ganancia en esa innovación. No en toda la innovación, pero en la gran mayoría. Y hemos visto que las empresas se hacen más eficaces y más están más institucionalizados. Y existe una tendencia de mover hacia el cumplimiento de la ley y no salir de ese cumplimiento. ¿Quiere decir que todos están dentro de la ley? No, pero hay una necesidad de participar con las comunidades. Y para que las personas que desarrollen esas políticas tratan a la comunidad de cripto como delincuentes, básicamente, no es la manera correcta. Hay que mantener la influencia del sector privado ahí. China, en vez de mantener esa influencia, está robando básicamente todo eso y lo está llevando al sector público. Eso no es un modelo que aceptamos, sentimos que es un modelo muy negativo. Debería haber un trabajo en conjunto entre el sector público y privado. ¿Quién tiene razón? ¿Quién en esa cuestión? No voy a dar una respuesta. Voy a dar una respuesta vacilante aquí. No me gusta, pero así es. Nadie tiene razón y nadie está equivocado aquí. Quiero añadir algo también. Hay buenos usuarios y malos usuarios de toda la tecnología. Aquí el uso ilícito de criptomonedas cae en diferentes categorías. Transacciones financieras, que puede ser financiamiento de terrorismo, ventas de productos ilícitas, extorsión. Número 2, utilizar criptomonedas para esconder actividades ilícitas como evasión fiscal o otros requisitos de reportar. Y 3 es algún delito dentro del mismo mercado, obteniendo criptomonedas de manera ilícita desde una víctima. Del lado positivo, y creo que no lo hemos hablado suficiente, la tecnología de blockchain es poderoso y no suficientemente utilizado como una herramienta forénsica para identificar actividades ilícitas. Es más fácil para las fuerzas policiales identificar actividades ilícitas con Bitcoin comparado con transacciones tradicionales en bancos. Y mucho más fácil que transacciones en efectivo. De hecho, nos dan oportunidades aumentadas para poder trazar transacciones. La posibilidad de atrapar a los actores malos es mucho más alto comparado con el sector bancario tradicional. Tenemos que reconocer eso. Un experto en blockchain dijo que si todos los delincuentes utilizan blockchain, podemos borrar las actividades financieras ilícitas. La naturaleza transparente de eso llevó a otro experto a comparar las transacciones a que todo el mundo fuera testigo a que alguien pagó a otra persona $2,000 en algún callejón. Hace que todo sea transparente, produce un registro contable de todas las transacciones que sea transparente e inmutable.
Entonces, el problema más grande no es financiamiento ilícita, sino que los gobiernos no entienden el poder del blockchain como una herramienta para las agencias policiales. Más allá de los Estados Unidos, se están utilizando en Japón, en Alemania, en otros países en todo el mundo. Y estamos explicando que hay casos significativos que han podido resolver a través de análisis de blockchain. En noviembre pasado, el IRS pudo recuperar $1,000 millones recuperado del mercado oscuro del Silk Road, que ya no existe. Había más de 100 cuentas de alto perfil de Twitter que hicieron un engaño diciendo que las personas deberían comprar Bitcoin, y dentro de 2 semanas identificaron a esas personas a través de las direcciones de sus billeteras virtuales, y utilizando una analítica pudieron trazar los fondos a diferentes intercambios y trabajar con los intercambios en sí para encontrar las personas. Encontraron a una persona que nunca publicó nada, pero pudieron conectar a él con ese delito a través de los fondos que recibió. Y con el oleoducto que ocurrió en los Estados Unidos, pidieron $4.4 millones en Bitcoin para proveer o reiniciar el programa que maneja ese oleoducto. El FBI en menos de un mes, recuperó la mayoría de ese dinero. Algunas personas dicen que blockchain resuelve todo. No sé si es verdad, pero resuelve mucho. Déjame hacer una pregunta relacionada. Creo que la industria, y me pueden corregir aquí, pero creo que la industria ha dicho recientemente, y tan reciente como me acuerdo, pues, que el financiamiento ilícito no está ocurriendo en nuestros mercados. Hay cantidades masivas en los mercados tradicionales. Casi no ocurre en nuestro mercado. Si yo trabajo en la industria y yo llego a la oficina de alguien que desarrolla políticas, un regulador, yo llego y digo, mi industria no es tan malo. Eso no me convence a mí que lo que está haciendo la industria es bueno, es beneficioso. Relacionado con lo que dijo usted y JC, ¿cómo se puede cambiar un poquito el diálogo? Si yo quiero hacer un comentario ahí, Jackson. Siento que hay mucha validez en esa posición. Lo que usted dijo está basado en la idea de que hay que regular el comportamiento, no la tecnología. Y alguien dijo ayer, de manera muy elocuente, solamente por ser complejo y difícil de entender, no significa que hay que cerrarlo o tratarlo de una manera diferente. Y ese es el punto principal que la industria quiere decir. Hay muchas personas que trabajan en el espacio porque quieren ganar dinero rápido. El trading o intercambio de criptomonedas sigue sin regulación en muchas partes y es muy volátil. Hay muchos activos, así que se puede ganar mucho dinero. Y hay personas que dicen, bueno, yo estoy ganando mucho dinero y no quiero saber nada de eso. Pero vamos a demostrar otro concepto. Usted mencionó la empresa Chainalysis. Chainalysis es una empresa que está dedicada a monitoreo del mercado, o más específicamente anti-lavado de capitales, anti-blanqueo de capitales. Y es una empresa muy conocida. ¿Y por qué? Es porque la industria reconoce que necesita esa capacidad. Y sí es una respuesta a la regulación, pero es una innovación que ha surgido desde la misma comunidad. Es innovación que es responsable por, bueno, hemos visto saliendo
una cantidad de empresas enfocadas en custodia, o sea, la custodia de los activos digitales. Nosotros en Securrency estamos enfocados en seguridades digitales, eso es decir, poner esas seguridades en un formato digital donde pueden mover entre transacciones digitales cumpliendo con todas las leyes, moviéndose de manera transnacional y totalmente de una manera totalmente legítima. Entonces, cuando hablamos de custodio, eso es algo que es importante para activos digitales y criptomonedas. Es el motivo de ganancia que realmente ha llevado a las personas al concepto de cumplimiento de la ley. Los que están manejando el custodio de los activos quieren responder a esa regulación que estamos viendo. Y hay una respuesta legítima. Solamente ver una tecnología nueva y decir, ay, no, eso me da miedo, y solamente los malos están utilizando eso. Hemos escuchado por parte de Elizabeth Warren o otras personas famosas que dicen cosas así. Y no es así. O sea, están totalmente equivocados en mirar a toda la tecnología y decir, eso se utiliza para delitos. Igual se puede decir que no vamos a utilizar monedas fiduciarias porque hay mucho comportamiento ilícita. O sea, se puede decir así, pero es una perspectiva muy pobre. Eso es la manera que nosotros lo vemos. Yo quisiera comentar aquí también con lo que dijo Patrick. Y para contestar a su pregunta, si estamos entrando a la oficina de una persona que maneja regulación o hace políticas, y vamos a decir, mira para allá, en el sector financiero hay más delito. Eso no es un buen argumento, ¿verdad? Nosotros somos menos mal. Eso no es muy buena conversación, muy buena manera de vendernos. Y como industria, lo que tenemos que hacer mejor es cambiar la perspectiva y comunicar los beneficios y el uso real en el mundo real y la utilidad de esa tecnología. Quiero tocar en algo que dijo Patrick. Usted lo mencionó un poco con las monedas tradicionales. Usted me dijo algo hace tiempo y me gustó. Hace un tiempo, en el oeste, en el país de los Estados Unidos, robaron trenes, robaron a bancos muchas veces, fue muy común. Y una manera de evitar eso fue prohibir trenes y prohibir bancos. Pero nadie sugirió eso. ¿Por qué no? Porque fue obvio el valor de los trenes, de los ferrocarriles, y fue muy obvio el valor de los bancos. Nunca se contempló esa solución. ¿Por qué prohibición está siendo considerado cuando hablamos de criptomonedas? Es porque no es tan fácil comunicar el valor, porque es un tema muy técnico. Y eso es lo que tenemos que hacer mejor, explicar los beneficios para que sea más difícil llegar a la conclusión de que hay que prohibirlo. Excelente. Vamos a tener que seguir adelante y llegar al elefante más grande, que es el problema de transparencia y privacidad, lo cual sigue de esa conversación de mitigación y regulación, pero creo que es una parte más grande de la ecuación. Lo han mencionado un poquito en su conversación, pero quiero presentarles esa pregunta nuevamente. Disculpa, les voy a hacer la pregunta nuevamente a Asad. Pero mencioné brevemente cómo la industria siempre habla de transparencia, beneficios para la integridad del mercado, en adoptar esa tecnología de libro contable distribuido. Y cuando yo dije que ya vamos a tratar de abrir un poco de luz en la situación y comiencen a gritar de que ya nos están violando la privacidad,
ya están violando la privacidad de nuestra información financiera. De un lado, la industria desea transparencia, pero del otro lado, están peleando en contra de esfuerzos para abrir información financiera que sería útil para fuerzas policiales en nuestros países. ¿Sería eso un análisis correcto? ¿Y cuál es el equilibrio entre transparencia y privacidad? ¿Cómo podemos manejar eso? Quisiera escuchar sus comentarios. Sí, mira, es una pregunta muy interesante. Yo creo que eso es el problema. Transparencia comparado con privacidad es básicamente la razón por la cual todos estamos aquí el día de hoy. Es por eso que existe el foro. Y yo sospecho que muchas personas aquí, muchas personas que están escuchando en internet, prefieran lo que es transparencia y más fuerte en el concepto de la transparencia, pero la realidad es que se trata más de nada del contexto, no es tan sencillo. Déjame dar un ejemplo muy básico. Usted, Patrick, desea comprar ventanas y yo le ofrezco una ventana clarito, bellísimo, y otro que está muy opaco. Es viejo, opaco. ¿Qué desea? Yo deseo la ventana más clara, ¿verdad? Sí, claro que sí. Pero ¿qué tal si es una ventana para el baño? Buen punto, buen punto. El contexto es importante. Eso es un poquito personal. Puede haber un poquito de debate ahí. Bueno, el punto es que el contexto es importante. A veces queremos algo transparente, a veces queremos algo más privado. Entonces, eso no es realmente una conversación nueva. Me recuerda de un debate que tuvimos al principio del Internet. Espero que están emocionados para otra lección de historia. Voy a contarles. Al principio del Internet, el protocolo básico que utilizó el Internet se llamaba HTTP. Y ese HTTP fue una innovación revolucionaria, pero tenía un fallo crítico. El HTTP no estuvo encriptado. Si no hay encripción, es decir, que no es privado, y si no es privado, no es seguro. Y eso se hizo un problema muy grande cuando llega el comercio en Internet y las personas comienzan a poner sus números de sus tarjetas de crédito en páginas de web. Como no está encriptado, básicamente cualquier persona que sabe un poquito de la tecnología puede interceptar tu tráfico en Internet, puede saber todo lo que usted está haciendo en Internet y eso presenta un problema real. La solución a ese problema fue una actualización a ese protocolo, lo cual se llama HTTPS. El S significa básicamente seguro. Y esa seguridad viene de la encripción. Ahora el tráfico entre su computadora y el servidor que usted utiliza está encriptado si utilice HTTPS. En el momento, las fuerzas policiales dijeron, oye, eso no está bien. ¿Cómo vamos a atrapar a los malhechores si todo su tráfico está encriptado? Y seguro que sí, hizo la cosa más complicada para las fuerzas policiales en algunos casos. Pero aquí es el punto importante. En realidad, evitó más delito de lo que causó, porque bloqueó toda esa información para que ellos no pudieran cometer delitos. En este caso, la transparencia no siempre es buena. A veces privacidad es seguridad. A veces privacidad evita delito. Patrick, vamos a escuchar un poco de usted para escuchar un poco acerca de la perspectiva que tiene Securrency para poder aumentar la transparencia de las transacciones digitales, pero todavía respetando los derechos de las personas a privacidad financiera. Es una pregunta de múltiples preguntas, claro.
Pero una preocupación muy grande que tenemos en la pelea contra financiamiento ilícito en ese mundo es el potencial para el uso regulatorio y sobrepasar esa autoridad. Es un problema que no hemos conversado. Entonces, la plataforma de Securrency, ¿cómo protege de esa preocupación muy seria? De sobrepasar lo que debería regular, o sea, buscando ese equilibrio. ¿Y qué pasa si ese equilibrio está abusado por una autoridad? Sí, interesante. Bueno, lo que nuestra tecnología hace es facilitar los participantes del mercado cumplir con los reglamentos que existen en esa jurisdicción en ese momento. Más específicamente, estamos mirando hacia adelante a un mundo con grupos de fondos interconectados al nivel internacional. Actualmente, esa liquidez está dividido porque hay que mantenerlos en silos y eso está manejado por regulaciones. A veces son silos de liquidez nacionales porque hay límites en valor, ya sea valor de seguridades o otros valores. Adentro de naciones, a veces también hay diferentes silos, el mercado público y el mercado privado, por ejemplo. Para proteger a las inversionistas, decimos que las inversionistas sofisticadas pueden participar acá y los que no son tan sofisticados pueden participar en otro lado. Y eso es algo relacionado con la regulación. Nosotros no estamos hablando de qué debería ser el reglamento, ¿verdad? Eso es de política. Por ejemplo, hablan de cambiar un inversionista de crédito. ¿Cómo se define? Bueno, eso no es nuestro campo, ¿verdad? Pero nosotros estamos viendo cómo aplicar ese reglamento y hacer un cumplimiento de la ley automático. ¿Qué significa eso para el público que estamos aquí? Quiere decir, si yo entro a una tienda, es un supermercado enorme y hay muchos productos, pero algunos productos no son permitidos para mí. No tengo 21 años, no puedo comprar alcohol en muchas jurisdicciones. No van a decir, usted no puede entrar al supermercado porque no puede comprar alcohol. No, usted puede entrar al supermercado, puede mirar a todo, pero hay cosas que no puede comprar. Si se puede aplicar de una manera automatizada, entonces los mercados no tienen que ser segregados. Podemos quitar esos silos, podemos crear una liquidez global y eso es nuestro enfoque en el cumplimiento de la ley. Nosotros no escribimos las leyes, las reglas, pero estamos construyendo herramientas que permiten que los participantes del mercado cumplen con esa ley de una manera alineada. Eso significa mucho para el valor. Y siguiendo el enfoque en realmente pelear contra comportamiento ilícito, automatizamos el proceso, el conocer a su cliente, los procesos en contra de lavado de dinero. Hay ciertas personas que están calificados para participar en ciertas transacciones y hay una transparencia por la manera que las redes están grabando toda esa información. Y tenemos un mercado global. No hay nada negativo ahí, ¿verdad? Es poderoso, es rápido, trae una eficiencia al mercado que nunca hemos visto y eso tiene implicaciones enormes para la formación de capitales, para la liquidez y tiene implicaciones para acceso global financiero. Expandiendo un poquito acerca del punto anterior, anima a más personas a ingresar al sistema bancario en vez de estar afuera de las redes tradicionales donde están en las sombras. Yo creo que eso es un aspecto importante de la tecnología. JC, quiero regresar a ti en este punto y regresando a mis comentarios y que han sido compartidos por Seth, Patrick y por usted. Hemos visto organizaciones multilaterales y muchas jurisdicciones que
esfuerzos tal vez coordinados en lo que es anti-lavado de dinero y conoce a su cliente. Muy en particular, la Gafi en particular, entre otros, desean tener y prolongar y estandarizar lo que es financiamiento ilícito. Hemos visto que en la Gafi, en la recesión, y van a decidir a final de octubre en las reglas finales con respecto a cumplimiento, con respecto a viajes y demás. ¿Cuál es el panorama cuando pensamos en el futuro? Porque si digo a largo plazo, 5 a 10 años, todo va a cambiar para entonces. En los próximos 6 a 12 meses, ¿hacia dónde vamos con lo que es cumplimiento con nuestro cliente y de antilavado de dinero? Creo que tu pregunta venía con respuesta prácticamente. Se estaba autorrespondiendo. Hay más coordinación y global, como debe ser. Me parece que estuvo en una reunión la semana pasada y donde ya mencionaron algo de eso, pero pienso que en los próximos 3 a 6 meses lo van a mencionar y lo hablamos ya esta mañana. Definitivamente vamos a ver más coordinación internacional en diferentes legislaciones. Vamos a regresar a privacidad. Como las leyes existentes de GDPR, cómo funcionan a eso. Tienes el derecho a que te olviden si lo deseas. No sé cómo puedes quitar la información porque no necesariamente está en una sola computadora central cuando hablamos de blockchain, sino están en miles de nodos con la misma información. Puedes cambiar una, pero no todas, así que va a haber que ajustar la legislación. Quiero agregar algo a esto. Nosotros asumimos y Gafi y las reglas para viajes, todo está basado en identidad. Y aquí es donde llegamos en la dicotomía entre privacidad contra transparencia. La fortaleza de las redes de blockchain, y JC lo mencionó, cómo se puede ver todo lo que está ocurriendo. Y eso si lo acosamos a lo que es el mundo de AML, antiblanqueo de capitales, si no es solamente identidad de la persona, sino lo que es supervisar para anticipar el comportamiento y ser proactivo y no reactivo a lo que está ocurriendo. Me parece que lo que saldrá de aquí es las nuevas formas de pensar, de conocer su cliente y blanqueo de capitales. Y no solamente pensar en lo que es la identidad de las personas, preservando la privacidad, pero haciendo mejor trabajo en disuadir comportamiento ilícito. Parte de esto es que se puede construir el sistema de muchas maneras diferentes. Hablamos del ejemplo de HTTP, ¿verdad? En ese ejemplo que no tenía inscripción hasta que le pusieron la S de seguridad. Hay más de 2.000 criptomonedas con variaciones entre sí, pero el caso de uso es el que mencionó Patrick, con las personas que no tienen acceso bancario o las personas no bancarizadas o que tal vez no quieren un intermediario y gastar dinero adicional para mover $40 de un lado al otro del mundo y me va a costar $30 para que Western Union me lo haga. Esa es una forma rápida, eficiente, segura y descentralizada de hacer esto. Por otra parte, y puede sonar tonto, un libro contable centralizado, descentralizado para lo que es una criptomoneda de bancos centrales. En el ejemplo de China están tan adelantados con lo que es CBDC para nosotros. Bueno, ya casi hemos acabado con el tiempo, así que si podemos hacer los últimos comentarios. Voy a terminar este ejemplo. Tenemos transparencia en todo, significando que podemos ver todas las transacciones, todos los pagos que hiciste, a quién, para qué y por qué. Tal vez se quiere eso, pero ¿y si mi comportamiento no es tan bueno? Yo pienso, ¿sabes qué? Me van a cerrar mi cuenta de banco o tal vez te van a permitir accesar la cuenta por X o Y motivo. Y en los Estados Unidos las compañías están dejando de utilizar ciertas plataformas porque piensan que los bancos no se deben darle
préstamos a los que fabrican armas o venden petróleo, ese tipo de cosas. Así que hay un peligro en sí en esto. Sé que me aleja un poco del tema, pero a eso me refiero. Así que pensé que tenía 15 minutos y ahora tengo 3 minutos inmediatamente. Me siento como Jack Bauer de la serie 24. Así que queda casi nada de tiempo. Vamos a pensar en El Salvador brevemente. El esfuerzo que tiene para adoptar a Bitcoin como moneda legal del país. Hemos visto muchos desarrollos en Panamá con cierta legislación que va a ser presentada en julio para hacer algo muy similar a esto. ¿Qué pensamos de esto? Pienso que el experimento va a ser fascinante. Lo que lo está motivando es lo que el señor JC mencionó. El problema de las personas no bancarizadas. Y no me gusta ese término, pero hay un problema muy importante. 1.7 billones de personas no tienen acceso a un banco o a servicios financieros tradicionales. La mayor parte de estas personas, o muchos de ellos, tienen acceso a tecnología de celular móvil. Tal vez no teléfonos inteligentes, pero tecnología móvil. Algunas de estas soluciones brindan el potencial real de llegar a esa población y permitirles a ellos acceder a herramientas financieras y servicios financieros que de otra manera no hubieran podido acceder. Y eso es lo que está motivando parte del movimiento en El Salvador. Me parece que la estadística es que el 70% de su población está no bancarizada. Y es un país de alta recepción de remesas y las remesas por métodos tradicionales pueden ser muy costosas, lentas y poco eficientes. Así que hay un alto potencial para que esta tecnología brinde beneficios a países como El Salvador. Este es el motivo por el cual muchos están prestándole atención muy seria a esto. Quería agregar a esto. Yo pienso que hay implicaciones muy interesantes para lo que es la innovación y pensar sobre todos estos temas. Las propuestas hechas hasta ahora, pienso que en sí mismas no son perfectas. Hay mucho trabajo que falta por hacer. Algo que es todavía más importante que todo esto es empujado por varias cosas. Primero que todo, la erosión de confianza en las instituciones tradicionales. Los que crean políticas o formuladores de políticas, si no entienden esto, pues les falta algo. Y también lo que es erosión en política monetaria con el dólar estadounidense. ¿Por qué no simplemente utilizarlo? Debemos pensar en las implicaciones amplias y los motivos detrás de todo esto y tomar lecciones para la formulación de políticas y que sean informadas. Va a ser un experimento muy interesante en Salvador y otros países que pueden adoptar algo similar. Siempre hay una evolución, pasando de lo que es intermediación asimétrica de los bancos tradicionales y a ver cómo continúa esto. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Aprecio esta discusión, fue maravillosa e informativa. Gracias a la audiencia por escuchar para los que están aquí y los que están en línea. Lamento no llegar al espacio de preguntas y respuestas, pero si tienen preguntas, por favor contactarnos. Estamos en medio de desarrollo y formulación de políticas dentro de la industria y a nivel institucional. Por favor, contáctenos y muchísimas gracias, congresista Pittenger y todo su equipo por la oportunidad. Gracias.